Octavio, uno de los coleccionistas más grandes en habla hispana, tras cumplir muchos de sus objetivos, ha dejado ir alguno de sus grandes griales. El Charizard Crystal pesa 10, Gengar y Umbreon Skyreach pesa 10, Dragonite y Gengar Fossil First Edition pesa 10. En este arranque de la tercera temporada del Camino del Coleccionista, Octavio nos comparte su filosofía y estrategias. Cuándo vender, cuándo esperar, por qué hoy prioriza sellado y qué sets modernos le parecen interesantes y cuáles ni siquiera toca. Hablamos también del caso Pikachu Van Gogh, del fenómeno del Gengar Tax, de por qué hoy tantos coleccionistas hablan más de dinero que de cartas y si la corrección podría llegar incluso antes del 30 aniversario. Un episodio sin hype, con puro fundamento. ¡Vamos allá! Vídeo patrocinado por Card Market, Cards for All y la comunidad de Patreon del Camino del Coleccionista. Te esperamos allí. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Camino del Coleccionista, tu podcast acerca de coleccionismo y Pokémon TCG, donde, entre otras cosas, entrevistamos e indagamos en las historias y experiencias de grandes coleccionistas dentro del hobby. Hoy es un día especial porque da comienzo la tercera temporada del podcast. No deja de alucinarme lo rapidísimo que pasa el tiempo y quiero dar a todo el mundo las gracias por el tremendísimo apoyo que ha vivido el canal desde su arranque. El podcast en concreto, el del Camino del Coleccionista, ha recibido desde entonces más de 13.000 horas de reproducción en Spotify y 50.000 horas de reproducción, que se dice pronto, en YouTube. Gracias de corazón a todos y pues bien, allá por los inicios, cuando no éramos ni 1.000 coleccionistas en YouTube, tuvimos un primer invitado, Octavio de Pokémon Argentina TCG, uno de los mayores coleccionistas de habla hispana que existe en nuestro hobby. Hablamos de noviembre de 2023, cuando el panorama del coleccionismo de Pokémon TCG no podía ser más diferente. Probablemente estábamos viviendo el absoluto suelo de la corrección de precios e interés que se vivió desde la pandemia. Todo lo contrario a lo que vivimos ahora, que es el pico de más interés histórico por la franquicia y por sus cartas. He pensado que no habría forma más interesante de arrancar esta temporada que trayendo de vuelta a Octavio. Conocer así su punto de vista acerca de la situación actual, saber cómo ha cambiado sus objetivos y colección desde entonces, y así aprender lo máximo posible acerca de este gran coleccionista que tiene tanto que aportar. Así que, querido amigo Octavio, bienvenido de nuevo al Camino del Coleccionista. ¿Cómo está usted, caballero? Estimados, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. La verdad, muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con toda la audiencia para compartir un grato momento juntos. Genial, pues así como cuando llega alguien nuevo al podcast, nos gusta conocer la historia de sus inicios en Pokémon TCG, en tu caso es algo que ya nos contaste en profundidad cuando viniste por primera vez, así que vamos a saltarnos esa parte y voy a recomendar a los coleccionistas que después de escuchar este episodio, si no lo han visto ya, vayan a escuchar esa primera parte que la dejaré abajo en la descripción. Un episodio con mucho valor, que fue muy top, la verdad, 100% recomendado. Pero bien, en aquella entrevista, entre muchas otras cosas, hablamos acerca de lo que eran tus objetivos por aquel entonces, que entiendo que habrán cambiado y mucho. Quizá porque ya los hayas conseguido o porque incluso ya los hayas tradeado por otros una vez alcanzados. El coleccionismo de cartas Pokémon ha cambiado mucho desde entonces y me gustaría empezar por comentar cómo se han transformado tu colección y objetivos desde tu última visita. Entonces, voy a hacerte preguntas acerca de tus objetivos, de los que hablaste, y vamos comentando. ¿Estás listo? Estamos listos. Perfecto. Bien. Sobre todo se hablaron de objetivos de Wizard of the Coast. Pero por aquel entonces estabas a punto de completar Fossil First Edition en inglés PSA 10. Te faltaba Arctic 1. ¿Lo conseguiste? Lo conseguí, está por suerte acá en Argentina, así que muy contento por haberlo conseguido en su momento. ¿Cómo se puede saber si adquiriste esa última carta? La verdad que la terminé comprando, pagué un precio que en ese momento era bastante elevado. Obviamente hoy la carta vale, creo, el doble de lo que pagué en ese momento. Ujú. Y calcula que en ese momento, cuando compré esa carta, era como el precio más alto de ese entonces. Las cosas cambiaron mucho y los objetivos de la colección también cambiaron mucho. Como que mi colección valía una cantidad de dinero, por así decirlo, en un momento y pasaron un par de meses y la colección valía 3 veces más y Sí. algo me empezó sinceramente a hacer ruido de todo eso. ¿Y qué sentiste a completar ese set concretamente? Fossil. Pero muy contento. Tener todas las cartas juntas ahí en PSA 10. Obviamente yo soy un amante de PSA, los que me siguen hace rato saben que las tengo todas ahí exhibidas. Tenerlo todo ahí fue un gran logro. Me sentí muy contento. Con el paso del tiempo fui completando otros sets
y bueno, fueron momentos muy felices y lo siguen siendo, obviamente. Y este set en concreto lo sigues manteniendo completo, ¿no? Sigue estando en tu colección todo esto. Ahí va el punto, con el paso del tiempo fueron duplicando y hasta triplicando sus valores, cartas Ujú, con las cuales yo había comprado. Y fue el momento donde tomé la decisión tal vez de vender alguna carta. Por ejemplo, yo vendí dos cartas de ese set que son Gengar y Dragonite. Cartas ujú, que se fueron casi al triple de los valores de entrada sí. de mi colección, siempre teniendo en cuenta, y van a verlo durante el transcurso de este podcast, muchas ideas mías de relación al mercado, teniendo en cuenta la posibilidad de comprarlas nuevamente más adelante cuando el mercado un poco afloje esta movida que estamos teniendo actualmente. Y van a ver obviamente mi postura al respecto del mercado. Sí, no, ahora te voy a preguntar por todo eso. Antes, para pasar del tema de fósil, o sea, ¿qué opinión te merecen a ti en concreto, ya que hablamos de estos sets? ¿O qué significan para ti estos tres primeros sets de Pokémon que son base, jungla y fósil, en los cuales vemos la representación de esta primera generación, que es la más querida por todos? Para mí son los mejores, sin duda. Los sets de Wizards of the Coast, arrancando por el base set, son sin duda los mejores. Y si alguien me pregunta por dónde arrancar, yo siempre le digo, fíjate de empezar a armarte base, jungla, fósil, neo, rockets, esos sets nostálgicos para nosotros. Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de esta generación mayores de 30 que hoy en día seguimos coleccionando y tenemos por ahí un gran apego, una nostalgia con esas cartas, que fueron las cartas que nos dieron inicio a nuestro mundo de coleccionistas hace más de 20, 25, 30 años. Así que hoy, siempre cuando me preguntan, siempre les digo, arranquen por lo básico y es por el comienzo. ¿Crees que esos sets dentro de, no lo sé, 15 años o 20 años, cuando realmente la generación, los que tengan 30 no seamos nosotros, sino que nosotros tengamos 40 o 50, ¿crees que seguirán teniendo la misma fuerza y la misma importancia para la gente que entra al hobby? Es muy, pero muy difícil considerar eso. Lo que sí considero es que la gente tiene nostalgia o tiene apego, y me estoy dando cuenta de esto en los últimos meses o años, con los sets que le trajeron nuevamente al coleccionismo. A mí me pasó muchísimo con lo que son con lo que fue Team Up, con las cartas que estaban una con la Sí, otra, o con lo que fue Evolutions, sí. con lo que fue la salida del juego de Pokémon Go cuando volví en 2016. Y me di cuenta que mucha gente, por ejemplo, con el tiempo le fue tomando mucho cariño a sets como 151. Ujú. Recuerdo cuando viajé a España y estuve con vos y charlamos y Y fuimos y compramos 151. sí, me Vos acuerdo. no te imaginás la cantidad de gente que trajo 151 al hobby y la cantidad de gente que le encanta abrir 151. Estoy seguro que esa gente, y muchos son chicos, gente joven, va a tener muchísima nostalgia o muchísimo apego por 151 de acá a 5, a 10, a 15 años. Y tal vez no tanto apego o no tanto cariño por los fundamentals, de así decirlo de alguna manera, del hobby como fue el set básico, porque Ujú. volvieron con 151 y tienen, por ejemplo, como una de las cartas principales a conseguir o que más les gusta, por ejemplo, el Charizard de 151 o el Charmander o el Squirtle, cartas que los trajeron de vuelta al hobby, que les encantan y que por ahí en un futuro terminen siendo cartas muy explosivas en cuanto a precio. Precio que ha ido variando en 151, por ejemplo, en los últimos meses drásticamente. Pero fíjate que realmente a la generación que más ha atraído 151 al hobby sigue siendo a nuestra generación, porque éramos los que sentíamos nostalgia por esa primera generación de Pokémon y han hecho muy bien sacándola justo ahora, que somos los treintañeros a los que nos toca tener 30 precisamente. O sea, y nosotros, Totalmente. claro, y nosotros tenemos, o sea, a nosotros nos ha atraído mucho ese set ha traído a mucha gente nueva al hobby, pero que al mismo tiempo también puede tener nostalgia precisamente por esos primeros sets, porque de pequeño coleccionaron y cuando coleccionaron de pequeños o tocaron las cartas, precisamente eran esos sets los que estaban, base set, jungla, fósil, pero no sé si eso pasará dentro de 15 o 20 años. Igual eso es dentro de 15 o 20 años, la gente que está con 30 pues es más nostálgica de tercera generación o de cuarta generación, no lo sé, no lo sé. Lanzaba esa pregunta al aire,
pero justamente has venido con 151, pero da la casualidad de que realmente somos nosotros los que más nostalgia sentimos por eso y a los que más número de personas ha traído al hobby de esta edad que es la nuestra. Totalmente, para mí 151, lo hablaba en su momento cuando estuvimos juntos, era uno de los mejores sets de la era moderna y para mí lo sigue siendo y también radica en uno de los focos modernos de mi colección que tal vez los voy publicando de a poco porque al tener una gran cantidad de seguidores en Instagram, por ejemplo, cosas que Mm, publico a veces tienen ahí una influencia o si fíjate o ujú, acá en la comunidad argentina, che, mira, Octavio está comprando tal cosa, o por ahí tengo ahí un conjunto de suscriptores a los cuales le digo, muchachos, estas cosas me interesan, estas cosas son las que estoy comprando, les comparto, y los precios por lo general mueven un poquito. ujú. A mí 151 me encanta, me parece un set fantástico. Se ha dejado de imprimir la última tirada de 151 fue hace muy poco y hoy ya no hay más. Y eso se refleja en los precios de las cartas y se refleja en los precios del material sellado de 151. Así que en lo personal a mí me parece el set moderno más pero más importante y me encanta. Ujú. Bueno, pues antes de seguir con el tema de preguntarte por más de sus objetivos pendientes, ya has dado un poquito de insight en el tema hablando de lo del Gengar y del Dragonite, pero vamos a hacer un alto en el camino pues para preguntarte acerca de esa filosofía tuya a la hora de coleccionar y el cómo interaccionas económicamente con el hobby, porque creo que puede ser de gran ayuda para muchos coleccionistas y además creo que nos vendrá bien para hablar acerca de los siguientes objetivos por los que te quiero preguntar, de los que hablaste en el podcast anterior, ¿no? Tú eres de los que no colecciona por dinero, pero que conoce muy bien después de tantos años, los ciclos de hype por los que pasa Pokémon TCG y el cómo los pasa, que es algo también de lo que hablamos mucho aquí en el canal, y que te gusta aprovecharlos, ¿no? Te gusta sacar partido de la lujuria y el FOMO sin sentido de la gente que infla sobremanera los precios en determinadas épocas o situaciones para escalar tu colección a base de vender en momentos clave y recomprar cuando pues todo se calma más, ¿no? O comprar cosas que en ese momento quieres, pero que no están en el foco del coleccionista en ese momento y por lo tanto aún se han mantenido baratas pese a que otras están explotando. Entonces, háblanos acerca de esto, Octavio, cuéntanos acerca de esta filosofía y cómo lo estás aplicando ahora mismo en este momento actual o incluso cómo lo has ido aplicando estos 2 últimos años, como estás hablando ahora de estos ejemplos que acabas de decir. Hoy estamos en 2025 y es como que en mi cabeza se repite una historia que ha pasado varias veces. Dame unos segundos porque quiero hablarte de los que son, en mi opinión, los mejores álbumes para nuestras cartas Pokémon y voy a decirte cómo conseguir los más baratos. Los carpesanos Gem Loader tienen un acabado premium increíble y cubren todas nuestras necesidades como coleccionistas. Protección total con su exterior anti-salpicaduras y su cremallera de alta calidad. Sus productos estrella son el álbum para cartas en Top Loader y el de carcasas, para tamaños PSA, BGS y equivalentes, en el que por fin podrás visualizar tus cartas graduadas pasando páginas. He conseguido un descuento para nuestra comunidad, así que si al hacer tu compra utilizas el código CROSS, CROSS, tendrás un 15% de descuento. Envíos globales y si estás en Europa lo tendrás en casa en 2-5 días. Pásate por su web porque tienen todo lo que necesitamos para proteger nuestras colecciones. gemloader.com. Pruébalos y cuéntame qué tal. Seguimos con el contenido. Yo volví al coleccionismo hace casi 10 años. Fue en 2016 con una burbuja, por así decirlo, muy grande, con unos precios muy inflados, ni siquiera y ni por asomo parecidos a estos, que después se reventaron por el piso de una manera descomunal. Gente que compró, después terminó vendiendo porque era todo una situación muy fea, donde los precios cayeron. Después llegó 2018, donde los precios se empezaron a mover de vuelta. Prepandemia los precios habían caído estrepitosamente, en pandemia subieron de una manera descomunal y todos pensamos que todo había llegado a su techo y no tenía tal vez vuelta atrás y las cosas iban a romper el techo y iban a irse más para arriba y resulta que en el momento donde todo el mundo pensaba que Pokémon no tenía vuelta atrás, el crash, o sea, la rotura del mercado fue estrepitosa, fue tremenda, todo se fue al piso nuevamente, las cartas Sí. tuvieron una retracción notable a precios, tal vez no te digo del 2016, pero a precios sí del 2018, por ejemplo, y el mercado nos fue enseñando que es bastante cíclico, al menos en Pokémon, teniendo en cuenta la historia, y hoy en día estamos, desde mi punto de vista, y obviamente no es una recomendación económica para el resto de las personas que están escuchando el podcast,
en la cresta o muy cerca de la cresta de la ola. Y hay muchas personas que saben mucho de Pokémon, con las cuales hablo y con las cuales comparto opinión, que consideran que estamos cerca o estamos dentro de en ese tope, y que hay muchos que creen que el tope se va a producir en el 30 aniversario, y hay que tener cuidado que cuando lancen el 30 aniversario el tope ya haya pasado y todo termine empezando a caer. Y cuando cae un soldado, esto es una situación como de un dominó, donde cae una tecla, empiezan a caer todas las demás teclas juntas y el crash es inevitable. En el momento en que dejen de escalpear productos, en el momento en que dejen de llevarse los productos de las góndolas de los mercados en un segundo y empiece a sobrar productos, la gente que toma el beneficio de Pokémon y que no le interesa Pokémon y que solamente está dentro de Pokémon por el dinero, no pueda hacer más dinero rápido, se van a ir y el mercado va a corregir. ¿Cuándo va a pasar eso? No tengo la bola de cristal y no lo sé, pero considero que va a ser pronto. Prácticamente, en resumen, lo que estás diciendo es que hay momentos para comprar y momentos para vender. Y que estamos en un momento, estoy totalmente de acuerdo, en el que es momento más de vender que de comprar. Y además, como está subiendo prácticamente todo, porque normalmente hay picos y ciclos en los cuales se nota más el alce de ciertas cartas, ciertos nichos del hobby concretos, pero aquí lleva un año o prácticamente 7 o 8 meses en lo que está subiendo prácticamente todo. Hay cosas que suben más y otras que menos, pero está subiendo muchísimas cosas dentro del hobby. Por lo tanto, prácticamente es el momento de comprar nada y prácticamente es el momento de vender casi todo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, entendiendo como resumen, ¿cómo estar aprovechando tú esto? Y ahí está el punto donde para mí no es comprar nada, porque les soy sincero, yo estoy comprando todos los Mm, días. Yo mm, soy una máquina de comprar. Me encanta comprar, me encanta coleccionar, me encanta. Soy como un acumulador en el término de Pokémon. Tengo muchísimas cosas. Hay veces que ni siquiera sé lo que tengo. Eh, y al pasar el tiempo fui vendiendo cartas en estos últimos meses que duplicaron, triplicaron, cuadruplicaron su precio y que me parecía, la verdad, descomunal, y tomando ganancia, por decirlo de alguna manera, y tal vez redireccionando ese flujo de fondos hacia otros objetivos que me parecía que tal vez no estaban tan valorados, y bueno, fueron objetivos que hoy los sigo teniendo y que de a poco también los voy completando, y son objetivos secundarios que tal vez con el paso del tiempo se terminen convirtiendo en primarios. Por eso, por ejemplo, mencionaba 151. Yo venía siguiendo los precios de 151 y tenía contactos donde vi el momento en que 151 se dejó de imprimir y empezó a moverse rápido en términos de precio. Creí que fue el momento de empezar a armar 151 graduado en PSA 10, que son las cosas que los que me siguen saben que me encanta. Así que empecé a armarlo, empecé a analizar los precios, y la gente que me sigue, por ejemplo en Instagram, y hice una historia para unas, creo que son 20 personas hoy en día los que son suscriptores de Instagram, donde les dije: muchachos, el Charizard de 151 en ese momento había tocado $600, y dije: $600 me parece barato, para mí es momento de compra. Y ahí yo había comprado un par, y muchos de esos chicos también compraron, y hoy el Charizard de 151 está como 1100, $1200. ujú, Subió muchísimo, y así fui comprando muchísimas cosas y hoy en día sigo comprando. Lo que sí no estoy tocando, y es la verdad, es algunas cosas que sí veo que subieron muchísimo, modernas principalmente, y también hay algunas cosas un tanto viejas que hoy en día valen 10 15 veces más de lo que valían hace un par de meses. Y bueno, en mi caso yo es que si las tenía, las fui vendiendo o las estoy vendiendo en este momento, que las mando a casas de subastas a Estados Unidos, y me quedo con ese dinero. ujú. Entonces, resumiendo, aprovecha los ciclos. Cuando algo se triplica, cuatruplica por encima de lo que tú consideras su valor real, lo vendes para financiar otros objetivos, ¿no? ¿Hay algún objetivo que estés armando vintage o crees que todo está caro? Hoy en día, vintage, no estoy armando prácticamente nada, me quedé con lo que tengo, que son un montón de cartas, y no estoy comprando, pero siempre estoy atento y siempre siguiendo precios.
y siempre poniendo por ahí el ojo en algunas cartas y poniendo por ahí alguna ficha, alguna tirando algún precio en alguna subasta, que por lo general y sinceramente hoy no las estoy ganando, Ujú. pero siempre se intenta. Por ejemplo, el fin de semana del domingo en PWSC, en Fanatics, tiré un par de ofertas en algunas ex. Perdí en todas, en algunas estuve a punto de ganar, me ganaron por una oferta, o sea, alguien pagó un poquitito más de lo que yo estaba Sí. dispuesto a pagar, pero siempre estoy ahí, estoy pendiente y trato de seguir las cartas. Muchas vintage PSA 9 he comprado y las tengo guardadas, que ni siquiera las publico, pero las tengo guardadas porque considero que las compré barato y algunas incluso han subido o han duplicado su precio desde que las compré, pero las tengo guardadas ahí para colección. Y esas 9 que compré, por lo general, y viendo el precio de los 10, algunos 10 los fui vendiendo o mandando a subastar, o algunos están camino a ser subastados y por ahí todavía siguen en mi colección, pero van a ser subastados en los próximos días. Vale, pues ahora entendiendo la filosofía y quería hacer hincapié en todo esto porque quería preguntarte por uno de esos objetivos que tenías en el último podcast, porque creo que, bueno, parece un buen caso de estudio para preguntarte, para ver si estás aplicando, de qué forma lo estás aplicando o lo aplicarías con estas cartas, ¿no? Por aquel entonces te faltaba, para completar Skyreach PSA 10, el Gengar Holo. Es una carta que te faltaba, que costaba pues por aquel entonces entre 3 y 4 mil dólares, que para nada es poco dinero. Entonces, mi primera pregunta, ¿lo conseguiste? Y lo conseguí. Lo conseguiste. ¿Y alguna historia interesante acerca de ello? Porque ¿qué sentiste al completar en PSA 10 uno de los sets más complicados de juntar en ese estado de todo Pokémon TCG? En ese momento me faltaban Gengar y me faltaba Umbreon, que lo había conseguido en el mismo viaje que te conocí a vos, Ah, que lo es había cierto, comprado. cierto, cierto, cierto. Me Claro, acuerdo de las fotos. Sí, sí, sí. claro, lo había comprado en París. Le compré en París el Umbreon y el Gengar. Surgió que un amigo tuvo la suerte de graduarlo y lo vendió a muy buen precio y bueno, lo compré y me lo mandaron para mi vault en Fanatics. Mm. Y después cuando viajé a Estados Unidos me lo traje personalmente para acá y estuvo ahí en la colección. Incluso hice un video en Instagram donde mostraba la colección completa de Skyreach que fue un par de meses. Y bueno, ese Gengar, con el paso de los meses y ahora hace un par de meses, subió estrepitosamente de precio muchísimo y creí que era un buen momento de vender y tal vez si vendía a 3 o 4 veces más de lo que yo había pagado la carta, era un buen momento para redireccionar ese flujo de fondos, como te digo, a otras cosas y lo hice y no es que saqué el dinero 100% de Pokémon, sino que tal vez compré otras cosas, compré muchísimo sellado. De 151 la cantidad de sellado que tengo es impresionante. De Destiny Rivals también, que es un set que a mí me encanta y me gusta mucho, compré muchísimo. Crown Zenith. Hubo sets en los cuales que a mí me gustaban mucho y que le veía mucho potencial de futuro, compré mucho material sellado y lo tengo ahí guardado. Ah, porque si vemos un poco el estado actual, pues Skyreach obviamente tiene las Crystals, que son una de las cartas vintage más demandadas del hobby, junto al Goldstar y la Shining. Por ejemplo, por aquel entonces, el Charizard se movía entre los 10 y 12 mil dólares. Hoy se vende por 30.000. Y además te quiero preguntar también por esa carta en concreto, porque es una carta que nos dijiste en aquel podcast que era una de tus favoritas de tu colección, si no tu favorita. Así que ahora te preguntaré por él, pero bueno, también el resto de Crystals han hecho como un por 2 o un por 3 más o menos, por ahí más o menos, pero es que justamente las dos que se han desmarcado a lo loco han sido Gengar y Umbreon, porque durante todo este tiempo hemos vivido, a raíz del Mumbreon también, una escalada inmensa en la popularidad de Umbreon, lo cual ha hecho que, pues, desde que empezó el hype a finales de 2024, el Umbreon PSA 10 de Skyreach, ese que conseguiste desde París, ha escalado desde los 3 4 mil dólares más o menos, no sé lo que te costó, pero por aquel entonces valía eso, hasta los 15 mil dólares, que es una salvajada, ¿no? Y además estamos viendo, como desde ese mismo momento de inicio del hype, Gengar, sin ningún detonante aparente, ha vivido también un interés al alza impresionante. Gengar me refiero como Pokémon, y es que todas sus cartas en el hobby están subiendo a un ritmo frenético y, en mi opinión, insostenible. Entiendo que también por eso hablas de que lo has vendido o también has vendido el Gengar de Fossil, ¿no? O sea, se está escalando todo a un nivel muy fuerte, ¿no? También, pues, Gengar, última venta, no sé si ha estado en los 22 mil dólares, una salvajada. Lo de Gengar está llegando a un punto de récord tras récord y hasta Zang Emporium está diciendo cuando pone las ventas y pone las stories en Instagram, pone Gengar Tax Paid como una especie de meme en el que hace ver como parece que ahora mismo tienes que pagar una tasa impositiva si quieres un Gengar, ¿no? Así que, pues bueno,
Una, ¿qué hiciste con el Charizard y por qué? ¿Y qué planeas hacer? Ya has contado con el Gengar, pero ¿qué has hecho con el Umbreon, por ejemplo? Porque esas tres cartas en concreto han explotado y con el capital que valen se puede coleccionar muchas otras cosas o destinar dinero para reformarte una casa o lo que te dé la gana, vamos. Y la verdad es que las tres cartas ya no están en mi colección, las tres Claro, cartas es se que vendieron. parecía obvio, Eh, claro. en el caso del Charizard, mi precio de entrada era muchísimo, muchísimo menor, porque lo había comprado hace muchísimo tiempo sin graduar, lo gradué personalmente y bueno, lo vendí. Lo vendí acá en Argentina, lo vendí acá en Argentina, la verdad que fue muy, muy fácil la transacción y las otras dos cartas sí las mandé a subastar y bueno, fueron uno de los tantos récords que tuvo CNG en estas últimas semanas, pero Wow. obviamente después con el paso de las semanas esos récords ya fueron ultrapasados y Sí, ultrapasados y sí, sí. ultrapasados. Sí, 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 Así total. que, pero bueno, habré obtenido obviamente dos, tres o cuatro veces más, quién sabe, tampoco no es motivo, pero fue bastante de lo que de mi punto de entrada de la carta. Y la idea es obviamente siempre estar. El que me conoce sabe que yo amo Pokémon, hoy en día tengo mi hijo y nos sentamos a mirar y se ve que está en la sangre porque hay veces que está muy inquieto, muy nervioso y se queda loco y nos sentamos a mirar Pokémon y queda quietito y se nota que le gusta, o entra a la habitación donde están las cartas y se queda loco y quiere jugar y quiere agarrar todo y no puede creer y la verdad que eso me vuelve loco, así que siempre voy a estar ahí atento y cuando por ahí, si en algún momento bajen los precios, la idea es recomprar. Hay un caso muy, muy loco de una carta que yo compré, que yo vendí hace un par de semanas, creo que fue hace un par de meses ya, que fue el Dragonite de Fossil. Sí. Lo vendí a un precio y ahora hace un par de días lo volví a comprar más barato y ya lo Ujú. tengo de vuelta en la colección, quedándome con una diferencia. Y si veo que la carta vuelve a subir, probablemente vuelva a tomar una ganancia para después ver si vuelve a bajar y volver a comprarlo. También tengo el 9 ahí guardado, fui comprando muchos 9 a precios que me parecían baratos. Voy siempre siguiendo el mercado, analizando de alguna manera. Yo no soy especialista en muchas cosas, pero en Pokémon me ha ido muy bien con el paso de los años. He redireccionado dinero de Pokémon a propiedades, a otras cosas, y soy muy agradecido de haber estado y de seguir estando dentro de esto. Para ti, ¿cuál sería la relación entre el coleccionismo y el dinero? Si puedo preguntar. O sea, está claro que para todo el mundo hay gente que repudia el hablar de dinero cuando se trata de coleccionar y hay gente que todo lo contrario, ¿no? Gente que, que ve el coleccionismo como las piezas como un valor refugio o algo con lo que proteger su capital, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo esto? Para mí se encuentran intrínsecamente conectados, están, uno y el otro van de la mano y la gente que no quiere hablar de dinero cuando habla de coleccionismo, no, para mí no entiende nada porque estamos sin duda hablando de algo de hoy en día, algo muy importante en términos de dinero y a nivel mundial también. Hace poco se vendió una carta en millones de dólares, no sé si vieron una carta de NBA. Sí, Y 12,9 millones. Y en un mundo donde tal vez algunas cosas en el mercado terminan crasheando a lo loco y uno por ahí invierte en otras cosas, invertir en el mundo, invertir en las cartas o invertir en algo que a vos verdaderamente te apasiona y te genera un apego, es mucho más lindo que tal vez tener ahí un stock de Apple en una cartera esperando a ver si se mueve o no se mueve y por eso me parece muy lindo tener la colección que tengo e ir tal vez vendiendo y comprando, pero siempre manteniendo ahí un rumbo dentro de la colección. A mí me hace muy feliz coleccionar. También, por suerte, tengo el acompañamiento de mi esposa, obviamente hoy en día mi hijo que está ahí. Y para mí van 100% conectados y van de la mano. Y para mí hay un gran refugio de valor en las cartas y lo han demostrado con el tiempo. Sí, también teniendo en cuenta esto, vuelvo a recalcar que el mercado de Pokémon, yo hablo siempre de Pokémon porque no soy especialista en la materia de otras cartas, NBA, Yu-Gi-Oh, lo que sea, pero de Pokémon he aprendido mucho y sé que el mercado fue, es y probablemente seguirá siendo cíclico y hoy en día estamos
en una etapa muy, muy arriba, muy en alza. ¿Y hay algo que nunca, que no pienses en vender nunca? No que no venderías si alcanzas un precio loco, ¿no? Pero algo que digas, esto se queda conmigo para siempre. Todo en lo que es en las cartas se vende y tiene un precio, o al menos para mí, creo que lo dije también en ese momento, todo se vende porque hoy en día todo se puede volver a comprar. Yo me acuerdo cuando viajé a España esa vez que te vi Sí. y había vendido mi caja de primera edición en español. Ujú. Y en el viaje siguiente habían pasado volví a Argentina y un par de semanas después viajé a Estados Unidos y volví a comprar la caja. Fue algo muy llamativo y hoy en día tengo la caja acá en Argentina, está ahí en mi Mm. casa. Nuevamente tengo una caja de primera edición y si bien no es la misma caja, pero el producto es exactamente el mismo. Y la idea del Charizard Crystal seguramente es volver a comprarlo si el tiempo me da la razón y las cosas vuelven a bajar, volver a comprarlo más adelante. Y en caso de que las cosas no bajen, bueno, lo tuve, lo disfruté y ahora, bueno, lo disfrutará otro y yo seguiré teniendo otras cosas dentro de mi colección. Pero sí, para mí todo tiene un precio y si el precio es el precio que uno considera que puede venderse, lo vendemos y bueno, más adelante trataremos o tratás de recomprar. Sí, al final lo que nadie puede negar es que pues, amas Pokémon y la franquicia y que sientes auténtica pasión por ella y que al final lo que estás haciendo es disfrutar de un hobby, de algo que amas, mientras inviertes o pues, mantienes el poder adquisitivo de tu patrimonio. Para mí es una forma muy fácil, o sea, muy válida de coleccionar. Yo tampoco entiendo a la gente que repudia el tema del dinero porque para mí, o sea, la realidad es que el valor de un coleccionable y el coleccionable en sí, o sea, el precio que tiene el coleccionable, van intrínsecos, van de la mano. Lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? La primera definición de coleccionable es algo que podías comprar a un precio de PVP y que luego, con el tiempo, se podía vender a un precio mayor. Esa es la primera definición que existe de coleccionable. Y es verdad que hoy hay mucho sentimiento a lo mejor más purista o no, que es más del amor a la colección y demás, pero yo creo que nunca debe separarse el tema del dinero del todo porque al final hay que saber lo que se hace porque lo que no podemos hacer es dilapidar el dinero, ¿no? Tenemos que tener cuidado y manejar nuestro dinero de forma responsable porque es lo que es, ¿no? El dinero. Y esto todo vale mucho, el hobby es muy caro y si nos desprendemos de la parte monetaria podemos cometer muchas locuras. Totalmente, por eso siempre digo y tómenlo con pinzas lo que digo, porque siempre termina siendo algo muy relacionado al dinero y por eso cuando, por ejemplo, en Instagram comparto una compra o una venta, hoy en día no lo comparto más en público porque tiene mucho que ver con esa situación en la cual, por ejemplo, Octavio dijo compren tal carta y la carta, por ejemplo, lo dijo cuando estaba a 500 y la carta hoy en día vale 200. Así que hoy en día es complicado y en el mundo Pokémon más porque las cosas están en picos muy altos y probablemente terminen bajando, así que veremos qué pasa y espero obviamente tener la razón porque he vendido muchas cosas y la idea es volver a comprar esas cosas más adelante para seguir rearmando mi colección y tal vez con eso que fui vendiendo, con esos ingresos, hoy en día he comprado muchísimas otras cartas que espero pronto poder viajar a Estados Unidos. Tengo un viaje ahora dentro de 20 días para buscarlas y para tenerlas acá en Argentina conmigo. Yo al final he decidido dejar ir también muchas cartas porque hay precios que me parecían ya pues, abusivos, ¿no? Y prácticamente lo que he decidido dejar ir son las cartas que formaban parte de objetivos que ya no iba a completar, ¿no? En un principio me había quedado con mis favoritas de eso, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que todo ha seguido subiendo y ya no le he encontrado sentido. Por ejemplo, ahora están de camino a Zank Emporium para ser subastadas. De hecho, acaban de publicarse este domingo pues el Ho-Ho First Edition Neo Revelation, el Espeon Rookie Neo Discovery, todo First Edition pesa 9, el Blaze Charizard de Gym Challenge, First Edition pesa 9 también. O sea, es que al principio, cuando yo ya estaba armando Gym Challenge, Gym Hero, las Neo, estaba armándolos y completándolos y cuando todo esto ha subido tanto que he decidido no completarlos, he empezado a vender todas las cartas porque ya no tenía sentido tener medios sets y estas me las estaba quedando porque son las que más me gustaban, pero ya no encuentro sentido. O sea, el Jojo y el Charizard estaban en el mismo punto que estuvieron en pandemia antes de pegar un último arreón antes de la gran corrección y Espeon estaba en máximo histórico. O sea, Charizard, por ejemplo, tuvo varias ventas a finales de 2020
sobre los 2.000, 2.500 dólares, que es como está ahora, antes de pegar un picazo de unas pocas ventas hasta los 4.000 y ya empezar la corrección hasta los 800 dólares a finales de 2023, que es más o menos donde lo compré, que es cuando hablamos más o menos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte acerca de cuándo crees que acabará esta locura y te voy a dar mi opinión primero porque, pues para que puedas aparte decirme qué piensas acerca de mi punto de vista también en concreto, porque cuando estudias las burbujas financieras a lo largo de la historia, hay un libro bestial para esto que te habla de todas ellas. Se llama Devil Take the Hindmost, que no sé si está en español, pero es una lectura 100% recomendada porque puedes extrapolar mucho a los coleccionables y lo que todas ellas tienen, todas las burbujas financieras tienen en común es que acaban cuando la gente menos se lo espera, que es algo que tú también has comentado, ¿no? Precisamente cuando parece que ya no haya nada que pueda tumbarla, que todo seguirá así por siempre, pues es en esos momentos de máxima euforia cuando parece que ya nada podrá ir mal jamás, que todo se va al garete, ¿no? Es cuando menos te lo esperas que todo esto ocurre. Y la mayoría piensa, que también lo has comentado tú, que será después del 30 aniversario, pero yo creo que si es eso lo que todo el mundo piensa, es justo cuando no va a ocurrir. O sea, esto no quiere decir que cuando pase las cartas de Pokémon se vayan a ir a cero, ni muchísimo menos. Yo creo que el mercado ya ha alcanzado un nivel que esto no es lo que vaya a pasar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero creo que la gente no está preparada para ver correcciones en precio del 60, 70, 80 o incluso el 90%, tal y como vimos en la pandemia. Y la mayoría de gente que tenemos hoy en día en el hobby es nueva y no ha vivido esto y ni siquiera está informada de que algo así pueda ser posible. Hay demasiada gente que ha entrado aquí por dinero, algo que es totalmente normal. Cuando se ve algo que se duplica, triplica o cuadriplica en precios en pocos meses, eso atrae a oportunistas, obviamente, y a gente que cree que Pokémon TCG puede ser una buena inversión o forma de especular, ¿no? Y la mayoría de esa gente no tiene ni idea de la estampada que puede pegarse entrando aquí a lo loco, que es como la mayoría está entrando, ¿no? Sin mucho conocimiento, comprando lo que sea y pensando que esto solo va a subir y subir y subir, ¿no? Yo no tengo ni idea de cuándo llegará este momento de caída, pero estoy convencido de que llegará. Y es más, la primera ventana de oportunidad que veo para que esto pase podría ser tan pronto como octubre, noviembre de este mismo año. ¿Por qué? Pues para empezar, porque nadie se lo espera. O sea, llegan los sets de las megas, el juego de la Switch, jiji, jaja, pues todo se ve maravillosamente. Y segundo, porque se quiera o no se quiera ver, el mercado cripto está muy relacionado con subidas y bajadas de los precios de Pokémon TCG. Y sin querer meterme mucho en los porqués, ya que esto no es un podcast de finanzas o cripto, pues creo que el ciclo alcista de BTC podría llegar a su fin entre octubre y noviembre. No, repito, esto es solo una de las ventanas posibles en las que creo que esto podría ocurrir, pero no tengo ninguna bola de cristal, como tú bien has dicho, así que no sé, ¿no? O sea, esto podría alargarse mucho más. Pero fíjate que conforme más altos llegan los precios, más y más se habla del dinero y menos de las cartas. Y también creo que esto tiene su lógica. O sea, no es solo que el hobby se llena de oportunistas y gente que viene a hacer dinero, como ya hemos dicho, y eso hace obviamente que más gente dentro del hobby hable de ello, por supuesto, pero aparte de esto, ¿no? Y he hablado antes en el podcast acerca de encontrarle sentido al tener una carta dentro de tu colección o a uno u otro precio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, y volviendo al ejemplo del Blink Charizard, para mí tenía sentido tener ese Charizard en 800, 900 dólares. A ese precio me sentía cómodo teniéndolo en mi colección y por eso lo adquirí. Pero una vez sube a 2.400 dólares, yo estoy en todo mi derecho de pensar que esa carta no vale tanto para mí y que prefiero los 2.400 dólares o lo que ese dinero puede hacer por mí, ¿no? Que es igual un poco acorde a la filosofía de la que tú estás hablando todo el rato, ¿no? Yo lo quería a 900 y tenía sentido para mí, pero no lo quiero a 2.400. Es demasiado y para mí el Charizard no vale ese dinero. Por lo tanto, tomo la decisión de dejarlo ir. ¿Qué pasa? Que llega un punto, con tanta subida abrupta en tantísimas cartas del hobby, que ahora para muchos, incluso para los que nunca hemos estado aquí por dinero, tiene más valor el dinero que valen las colecciones que las cartas en sí. Entonces encontramos más valor o utilidad en el dinero que estas cartas cuestan que lo que nos aportan dichas cartas. Porque nosotros no hemos armado estas colecciones por tanto dinero. Quizás esos precios no nos hubiéramos planteado montarlas jamás, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es raro que mucha gente ahora hable más de lo que vale su colección que de la colección que tiene y las cartas que conforman en sí y las historias que tienen esas cartas, ¿no? Sobre todo si no están vendiendo y están reteniendo esas cartas que valen mucho más de lo que jamás habrían pagado por ellas, ¿no? Tú dejas ir constantemente las cartas. Tú coges las cartas, cuando ya no valen para ti lo que deben valer, las sueltas. Y por tanto, las cartas que te quedan son las cartas que valen para ti de verdad lo que tienen, lo que están valoradas en el mercado, ¿no? Entonces, es por eso que yo me desecho de muchas piezas que para mí ya no representaban más
la carta que su coste monetario. Y me estoy quedando con todo lo que, pese a la subida, aún valoro más que su precio. Al final, lo que más me ha impactado, y aún tengo que sacar números exactos para saberlo al 100%, y esto estoy seguro que te ha pasado a ti constantemente, es que después de haber vendido con sus subidas de precio todo lo que he vendido, es posible que todo lo que me he quedado no me haya costado dinero. Y ojo, porque también quiero aclarar que sigo teniendo mucha colección y que estoy muy. Y además la valoro más y representa más para mí, ¿no? Porque me estoy quedando lo que de verdad me importa. Pero después de vender, es posible que haya estado coleccionando gratis y que la colección que tengo posiblemente, y repito, sacaré números y los traeré al podcast, no me haya costado nada. Y me gustaría preguntarte también si para ti es igual, ¿no? Y eso me ha producido tanto gozo, el tener una colección top que no me haya costado nada, que ha tapado la pena que me ha dado desprenderme de algunas piezas. Porque sé que si decido volverme a meter en estos objetivos cuando todo corrija, pues seguramente podré adquirirlas más baratas si quiero, ¿no? Y mientras tanto, pues simplemente han ayudado a financiar mi colección a la que tengo mucho amor. Entonces, perdona por haberme ido por la tangente aquí porque tenía que soltar todo esto, pero bueno, dame tu opinión acerca de ello y sobre todo contesta tú también a la pregunta de cuándo crees que acabará esto, aunque más o menos ha sido un poco por encima, pero a ver si esto es parecido para ti. Yo considero, y esto es obviamente mi punto de vista, y nuevamente no va a ser una recomendación económica ni mucho menos, que es exactamente como vos lo dijiste, y es cuando la gente menos se lo espera o cuando la gente menos se imagina. Porque hoy en día todo el mundo cree que la corrección, por así decirlo, o el crash va a pasar post 30 aniversario o no sé, en relación a la cercanía del 30 aniversario. Y yo lo que opino es que puede que llegue antes del 30 aniversario. Tal vez me equivoque, tal vez no, pero puede que llegue antes del 30 aniversario y para mí está muy relacionado con eso y también coincido que nosotros vamos muchísimo de la mano con el mundo cripto porque hay mucha gente, inversores cripto, que invierten también o compran mucho lo que es assets, en este caso las cartas de Pokémon como refugio de valor. Y cuando cripto cae o cripto se termina siendo vapuleado en algunas épocas de estos últimos años, el mundo de las cartas también se vio notablemente afectado y son como un espejo. Y si uno lo estudia y lo analiza, se va a dar cuenta, porque cuando el mundo cripto sube notablemente, las cartas también suben notablemente y cuando baja, el bajón también se ve del otro lado. Así que yo creo que estamos en un punto muy alto, tal vez no sea el más alto, pero es un punto muy alto y habría que ver cuándo termina, pero en algún momento se va a terminar. Yo viví ya varias veces todo esto, viví los momentos de euforia y viví los momentos en los cuales estaba todo por el piso y seguí ahí adentro, seguí coleccionando. Me acuerdo que la última vez que estuve por Madrid hablando con vos, estábamos en un momento muy bajo del hobby, donde podíamos ir a un local comercial y comprar productos sin problema. Me acuerdo que fuimos Sí. a Metrópolis y conseguimos un Mm, montón de cosas, y esas cosas hoy en día están acá en Argentina, siguen selladas ujú. por mi adicción o mi afición a dejar las cosas selladas. Eh, y bueno, considero eso. Y el máximo, mi opinión no ha cambiado y para mí uno de los grandes refugios de valor en términos económicos con Pokémon es el material sellado y eso lo ha demostrado el tiempo. En las últimas correcciones lo que menos se vio afectado fue el material sellado y yo estimo y creo que va a seguir siendo así. Y por eso siempre cuando recomiendo algo, recomiendo muchísimo lo sellado, las cajas selladas, los bundles cerrados. Hoy en día 151 al no tener caja, un display de bundle, 10 bundles me parece algo muy bueno, una ultra premium, todo. Hoy en día ya todo está extremadamente caro. Por ejemplo, hace un par de semanas le recomendaba a un par de suscriptores el Mew de 151, el Mewtwo, que los veía muy baratos, hoy en día valen 3 veces más. Mm. Eh, Así que el sellado me parece muy, muy importante y fue por eso que en su momento vendí un montón de cosas para hacerme de las cajas en primera edición, que vendía por el valor que tiene eso, ni siquiera las puedo tener exhibidas en mi casa y están adentro de una caja de Claro. seguridad, algo que no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno, están guardadas ahí, forman parte de mi colección, pero ya no están ahí donde están todas las cartas porque
hoy en día valen muchísimo. Son 6, 7 cajas que si uno saca los números no tiene mucho sentido. Sí, Uno nunca sabe lo que puede pasar, se te puede, alguien te puede robar, se te puede prender fuego, qué sé yo. Es difícil también, sí, sí, sí. pero bueno, tener todo ahí guardado y yo creo que el sellado siempre va a seguir siendo algo muy importante y un refugio de valor para lo que son las cartas, porque a la gente le encanta abrir cartas Pokémon. Le encantaba hace 20, 25, 30 años y le va a seguir gustando porque es algo muy lindo, ¿vale? Yo veo como los niños bien pequeños se juntan y abren cartas y me conocen tal vez por hacer videos o por tener el perfil de Instagram, hoy en día por hacer videos abriendo cartas y me dicen, hasta Octavio, me muestran, tengo esta carta, me junto a cenar con amigos y tienen hijos pequeños y me muestran sus cartas porque saben que soy Octavio, el de las cartas, o Octavio, el que tiene muchas cartas o el que tiene una habitación llena de cartas. Y muchas veces los invito a que conozcan el lugar, a que disfruten un momento, a abrir cartas juntos. Y noto que hay mucha pasión en esos niños, que son niños que dentro de 20 o 15 años van a ser más grandes, van a tener ingresos y tal vez les pique ese bicho de la nostalgia de volver a coleccionar lo que son las cartas, ¿no? Ujú. Ahora te preguntaré más por Pokémon, pero me gustaría a ver si a ti, o sea, si tú sientes lo mismo que me está pasando a mí ahora con este ciclo, y es, ¿tú consideras que ya una vez pusiste todo el capital y demás, ahora ya con las ventas que haces y compras, estás coleccionando gratis o prácticamente todo lo que estás comprando últimamente o en los últimos años ya es el propio hobby el que te lo ha generado y incluso podrías estar coleccionando gratis? No sé si gratis. Yo la verdad es que en los últimos años no he invertido mucho de mi capital en Pokémon, pero sí he redireccionado Ujú, capital de Pokémon a más Pokémon. Y hoy tengo una cuenta, por así decirlo, paralela donde manejo los fondos solamente de Pokémon y ya no ingreso dinero a Pokémon y tal vez en muchas situaciones sí le saco dinero a lo que son las cartas para ujú. hacer otras cosas, como había dicho, para comprar tal vez propiedades, para hacer Sí, viajes, para disfrutar de la vida sí, sí, sí. y tomarme por ahí darme algunos lujos que gracias a Dios las cartas me han dado la posibilidad de darme. Ujú, Pero sí, hoy, sin dudas, la cantidad de dinero invertido hoy en mi colección, que invertí en su momento, no tiene ni siquiera y ni por asomo un parecido a lo que vale mi colección hoy en día y a lo que llegó a valer hace un par de meses cuando decidí arrancar a vender algunas cosas. Cosas que incluso, como vos también dijiste, que mandaste a San Emporium. Tengo subastas este fin de semana también. ujú. Por ejemplo, estoy vendiendo el Blastoise primera edición PSA 9, el Politoed y el Porygon primera edición PSA 10, cartas que están ahora siendo subastadas en este momento y que me van a dar un ingreso obviamente y que voy a decidir seguramente cuando tenga el dinero en un par de días si ese dinero también lo redirecciono a más Pokémon o qué hago. Últimamente he comprado mucho Pokémon, los que me conocen saben lo que estoy comprando, por ahí no lo digo mucho, pero más o menos queda al caer que estoy comprando mucho 151, que estoy armando algunos sets modernos que todavía no han subido de precio y que veo que tienen un gran potencial de explosión o que han caído. A mí Destin Rivals me encanta, me parece un set espectacular. Tuve la suerte de abrir bastante, de sacar el Mewtwo. Le veo también con un set de muchísimo, muchísimo potencial a futuro. Y bueno, ahí estoy. No sé si coleccionar gratis. Es difícil porque es difícil la pregunta, pero sí, sin dudas, con el paso de los últimos años no he aportado poco o muy poco de dinero Ujú, del que sería exterior a la colección. Siempre fue un cash flow dentro de lo que vender y comprar cosas que estaban en la colección. Con ese dinero seguir moviéndome y me ha ido bien. ujú. Vale, y antes de también de volverte a preguntar por el sellado, 2 cositas más acerca de las que hablamos en el último podcast, de tus objetivos. La reconstrucción del set de las cartas EX PSA 10, que entiendo que recuerdo, si no recuerdo mal, un día lo tuviste entero, ¿no? Y llevabas idea de volverlo a montar. ¿Lo has hecho? Bueno, hablabas de justamente que estuviste pujando el otro día. ¿Cómo vas con ese objetivo? ¿O lo has abandonado? El objetivo sigue presente. Tengo algunas, incluso algunas que las fui publicando en Instagram en los últimos meses.
pero no, obviamente no tengo todas, debo tener hoy en día unas 20 y pico, y la Ujú, idea es seguir armándolo. Tampoco están en Argentina, todo está en el baúl de Fanatics, que me parece algo muy práctico. Al que no lo tiene, se lo recomiendo, armarse ujú. un baúl. Si no armaste vos todavía una guía de cómo hacerlo, deberías hacerlo para ayudar a la gente, porque nosotros obviamente estamos o en Argentina o en España o muy lejos de todo el ruido de Estados Unidos, y Sí, tener un vault en Fanatics es algo que nos permite estar cerca, comprar, vender, hacer todo mucho más práctico. Y hoy en sí, día tengo totalmente. muchísimos, debo tener más de 200 cartas graduadas, que están guardadas ahí. Y ahora mi idea es, yo en 20 días viajo a Estados Unidos, y es traerme por lo menos unas 100 en lo posible para tenerlas acá en display. Y Ujú, esas 100 son más que nada ilustraciones modernas, fue y es uno de los objetivos actuales de la colección, que también es un objetivo a largo plazo, porque hoy en día de los primeros 151 no hay todas las ilustraciones, así que esperando que vayan saliendo para ir completando ese otro objetivo paralelo dentro de la colección. O sea, estás ya, el display va a tirar más poco a poco hacia lo moderno que hacia lo vintage, como ha sido hasta ahora, ¿no? Y hoy en día sigue siendo 100% vintage. Todas las cartas que están ahí, que creo que ahora deben quedar más de 100 todavía graduadas, es todo vintage. Y la idea es hacer un mix entre moderno y vintage, porque lo que está ahí hoy en día son cosas que yo ya medio que no considero que las voy a vender. Ya hice una gran diferencia en estos últimos meses. Esa diferencia tal vez la tengo hoy en día puesta en otras cosas, o ahí esperando o comprando, o ya he comprado cosas. Y esperemos que con lo que tengo guardado, con lo que por ahí dejé a un lado, pueda volver a recomprar algunas de las cosas más importantes que fui vendiendo. Mm. Vale, y por último de tu colección, porque por aquel entonces eras la única persona con el trío de base sede en español de Charizard, Blastoise y Venusaur primera edición PESA 10. Nos contaste que en el podcast que planeabas vendérselo a una persona en España. La historia ya se conoce aquí porque vino el propio Alfa a contarla y esas piezas acabaron en su colección. ¿Te arrepientes de algo? Porque no son piezas, sobre todo el Charizard, que puedan conseguirse siempre de nuevo cuando uno quiere, ¿no? ¿Las echas de menos? La verdad que no me arrepiento de nada. Sí intenté comprar, por ejemplo, el Venusaur, que tuve ahí un ida y vuelta con un vendedor hace un tiempo, y no hubo un acuerdo en el precio. También intenté comprar el Blastoise, y después no llegué a un acuerdo. Sé que hoy en día puedo comprar un Charizard que está en el mercado. Hay un par de Charizards en el mercado, primera edición en español, a un precio muy similar al que yo lo vendí en su momento. Y sé que son cartas que como lo repito, son cosas que se pueden volver a conseguir. Tal vez a un menor o mayor precio las voy a poder volver a conseguir. Y si las quiero comprar y tenerlas en la colección, sinceramente, lo voy a hacer, pero hoy en día creo que no es el objetivo de mi colección. Yo tenía muchísimas ganas de armar y de completar primera edición PSA 10 en español, Español. pero en ese momento era imposible, porque había cartas que no existían, y había cartas que había solamente una o dos en el mundo, y la gente que tenía esa una o dos en el mundo literalmente se aprovechaba del coleccionista y pedía números totalmente irrisorios o cosas que no valían. Así que Sí, a lo argentino, te digo, me calenté y mandé toda la mierda y dije, esto no es para mí, no, basta. Por ejemplo, había que lidiar con un tipo que estaba, creo que en los Países Bajos, que tenía el Chansey, el Chansey, sí. y me pedía, no sé, $20.000 por una carta que para mí, no sé, tendría que valer 4, 5, 6 como máximo. Y hasta que, la verdad, me hinché los huevos, perdón la palabra, y dije, basta de esto, se las paso a Alfa". Creo que Alfa después tuvo la posibilidad de negociar con este tipo y las consiguió, y bienvenido sea, porque Alfa lo conozco y sé que era una persona y es una persona que ama el hobby igual o más que yo. Y estoy muy contento que él tenga hoy esas cartas. Espero que las siga teniendo, la verdad no sé, porque hace mucho no Sí, hablo con él. sí, yo creo que sí que las tiene. Así que bueno. Muy bien. Me gustaría ahora profundizar, has tocado un poco por encima el sellado, pero me gustaría profundizar aquí, porque, pues bueno, en la última entrevista nos contaste acerca de tu debilidad por el sellado, ahora lo has vuelto a repetir, ¿no? A la hora de tomar un coleccionable como un acercamiento más financiero, siendo algo sólido para quien busca no perder dinero a la hora de coleccionar e incluso buscar una revalorización o batir la inflación, o incluso, cosa que me parece estupenda, con vías A, como estamos hablando ahora, ¿no? Poder financiar la propia colección conforme van pasando los años, que creo que de verdad esto último es una forma muy sana
de coleccionar haciendo trades pues, de cosas revalorizadas, por cosas que en ese momento o en el momento actual necesitas más o quieres más para tus objetivos, ¿no? Nos hablaste un poco acerca de tu colección de sellado de entonces. Nos contaste también que te gustaba comprar algo de sellado moderno cada vez que salía una nueva colección y guardarte algo. Nombraste ejemplos que hoy están totalmente desactualizados, ¿no? Pero que sirven como ejemplo para demostrar lo que pretendías decir, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo hablar de booster boxes de Evolutions a $800, que hoy están a 1.800, o de Roaring Skies a 600, que hoy están a 2.000 y pico dólares, ¿no? Incluso cuando te pregunté por recomendaciones en general para nuevos coleccionistas, hoy la vuelto a repetir, ¿no? Sugeriste a la gente comprar una ETB o booster box de cada nueva colección para guardar, aparte de las que quisiera para abrir y disfrutar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, has dado alguna pincelada, ¿no? Pero ¿cómo forma parte a día de hoy el sellado en tu colección? ¿Cuánto de peso le das al sellado y cuánto de los esfuerzos enfocas al sellado? Muchísimo. Hoy en día, en términos cuantificables o económicos en mi colección, más del 60% del valor total de mi colección es es material sellado, para que se hagan una idea. Y si los que escucharon el podcast lo hicieron hace un par de años y tomaron mi recomendación, incluso cuando te vi a vos en ese momento, te había dicho, fíjate, Cross, trataba de empezar a acumular de alguna manera, de comprarte algunas cosas y dejarlas cerradas porque esto va a valer a futuro, no tiene cómo no, porque se deja de imprimir y la gente quiere seguir abriendo y es una locura y es algo desenfrenado y así pasó. Y recomendé, entre los sets que recomendé, que recomendaba, por ejemplo, Roaring Skies, hoy en día vale muchísimo. A mí me encantaba Team Up y hoy, por ejemplo, miro hacia atrás y tantas cajas de Team Up que abrí, hoy la caja vale $10.000. Pero por suerte en mi caso, yo siempre fui guardando al menos una de cada una de esas cajas ahí cerraditas y están en mi colección. Y eso sí, la verdad que no lo vendo, o si vendí alguna que otra que tenía repetida, pero siempre me dejé una y con el paso del tiempo eh, fueron subiendo de valor. Tal vez vendí antes o vendí cuando estaban más baratas, pero bueno, esa venta fue para costear otros gastos dentro de la colección y así ir teniendo todo. Por ejemplo, cuando salió 151 y sacaron las Elite Trainer Box del Pokémon Center, ahí compré un montón y hoy esa Elite Trainer Box vale muchísimo. Yo me acuerdo que pagué 60 cada uno y hoy en día esa ETB creo que vale como 900. Y no pasó tanto tiempo. No ha pasado nada de tiempo. Y como dicen los estadounidenses, un no-brainer era Evolving Skies. Evolving Skies tiene el Umbreon que todo el mundo quiere y la caja valía 200, 300, 400, 500 y seguían abriendo buscando el Umbreon y lo van a seguir abriendo y la caja no para de subir y por eso creo que el sellado es el máximo refugio de valor en términos económicos en Pokémon. Porque la gente quiere seguir abriendo cartas en busca de esas cartas que les han traído de vuelta al hobby o que les encantan. Así que hoy en día el sellado es una gran parte de mi colección. Ni siquiera están en display las cosas porque no entran más. Son tantas que están ahí acumuladas en cajas o tapadas por abajo que ni siquiera se ven, pero es muchísimo y lo sigo haciendo. Y si alguien está escuchando hoy, 2025, y lo escuchó hace un par de años, sigan haciéndolo, sigan comprando. Si se van a comprar una ETB para abrir una Elite Trainer Box, cómprense dos. Una se las guardan, pero no las abren, se las guardan cerradas. Si tienen esa debilidad de abrir las cosas, que no esté a la vista, escóndanlas en algún lado, pero no las abran. Y si se van a comprar una booster box, cómprense dos. ¿Qué les cuesta? Porque dentro de un par de años, esa box que se compraron, como vos decías, Cross, va a ser gratis. La que abriste hace un año o dos va a terminar siendo gratis porque la que compraste y que dejaste cerrado vale el doble o el triple. ¿Me entendés? Mm. Y en este caso sí termina siendo, como vos lo decías, coleccionar gratis, porque si te compraste dos box a 150 cada una y dentro de un año la otra que te compraste y que guardaste cerrado vale 300, no gastaste nada, vas a vender y te gastas en serio y te ganaste y abriste una. O si vale 450 podés abrir esa, es toda una cuestión de. Pero hay mucha gente que le cuesta muchísimo mantener las cosas cerradas y bueno, eso es un poder que se va adquiriendo con el tiempo. Sí, o sea, pero ¿cuándo planeas vender todo ese sellado? O sea, ¿cuál es el objetivo del sellado, monetariamente hablando? Es que la verdad que no tengo idea. Ojalá te supiera responder eso. Seguiré siendo un acumulador
del sellado hasta que en algún momento diga, bueno, es momento de ir vendiendo. Con el paso de los años, la verdad es que fui vendiendo cosas, pero siempre me quedé con una de cada una. Por Mm, ejemplo, yo tengo Flashfire de uno de los sets de XC sí, y que hoy en día creo que está más de $10.000 la caja y tengo es una una todavía locura. y me da muchas ganas de vender la caja, pero después digo, bueno, no voy a tener más XC o tengo, no sé, Team Up, que también vale como cerca de $10.000 y no salió hace tanto Team Up. Hace un No, par de no, años no, no. estábamos abriendo Team Up como locos y hoy en día la Y caja hace nada vale y hace nada esa booster valía menos de $2.000. totalmente. Y bueno, están ahí y por el momento no lo vendo, se queda ahí como parte de la colección y tal vez en un par de años decida venderlos, pero yo lo voy a seguir teniendo. Y bueno, a mí me gustó mucho también Paldean Fates, que tiene el Mew burbuja. Y bueno, Paldea Evolve también tiene lo Mm, suyo. Compré, de todo fui comprando un poco y siempre lo fui guardando y siguen siendo una parte importante de la colección. Y repito, si hoy en día a los oyentes están escuchando esto, cómprense una además y guárdense la cerrada. Porque los que estuvieron hace 2 años con Cross y conmigo y hicieron eso, hicieron una gran diferencia económica. sí, sí. ¿Y qué productos serían tus favoritos? ¿Booster Boxes, ETBs, bundles? ¿Cuáles son las que más te gustan? Los sets que tienen Booster Box, sin duda, serían las Booster Boxes. En 151 a mí me gusta mucho lo que es la Ultra Premium o la Elite Trainer Box. El producto principal en cantidad de sobres es el display que tiene los 10 bundles adentro. Mm. Eh, es un gran producto. De sets modernos, a mí me gusta muchísimo Destin Rivals. Lástima el precio, no sé en España cuánto está, pero sé que en Estados Unidos la caja no baja de 320, No, es 330. es que nunca ha estado por debajo de 250 desde que salió. O sea, es una locura. Es un set inflado. No, está infladísimo, pero es un set que a mí me encanta. Y bueno, Sí, yo sí, es un muy buen set. por suerte tengo amigos y tengo contactos y pude comprar cajas a muy buen precio y creo que hoy debo tener unas 15 o 20 cajas guardadas ahí y las voy a dejar por un largo rato porque sé que es un set que tiene mucho potencial a futuro y un set que me encanta. Abrir a Destin Rivals es fantástico. Y no solamente Destin Rivals, ahora últimamente en el canal de YouTube estaba abriendo Journey Together, que es otro set Mm, que salió en el medio y al comienzo no me gustaba tanto, pero después le fui tomando cariño y son sets que me gustan. mm. Acerca del coleccionismo sellado vintage, o sea, ¿crees que es de lo más premium que se puede adquirir dentro del hobby? Para mí, sin dudas, es lo más premium. No hay en sellado algo más premium que eso. Si vos querés tener algo literalmente tope de gama en tu colección, y si te encanta, por ejemplo, el español, andá y comprate una caja de primera edición del set básico en español que hoy en día se consigue todavía a buen precio y si vos te fijás, muchas cosas subieron 3 4 5 veces más y esa caja todavía se puede conseguir en 15 $16.000 Mm, y cuando antes de que explote todo estaba 12 13. O sea, ojo, ahí hay cosas que todavía se pueden comprar a buen precio. Eh, Así que para mí eso es lo tope de gama. Una caja de Rockets, que ahora subió muchísimo, obviamente, por el set del Team Rocket. Eh, Así que eso es para mí lo mejor que hay. ujú, sí. Dime dos, porque te voy a dar yo mi opinión acerca de todo lo que cómo ha ido evolucionando todo, sobre todo el sellado moderno, ¿no? Y todo, y la tesitura que nos encontramos hoy. Pero antes dime, dos sets o dos sellados que no comprarías ahora mismo, que ves demasiado sobrevalorados o inflados. Yo tendría muchísimo cuidado con Surging Sparks. A los que están escuchando esto es para tener en cuenta que el set está siendo reimpreso nuevamente, hay una nueva tirada, hay muchísimo material, hasta incluso acá en Argentina se consigue a un precio muy bajo, así que es un set que en este momento yo tendría mucho cuidado de no entrar o de no entrar en una gran posición. Y otro set que a mí en lo personal me gusta, pero también tendría cuidado y por ahí quede en el olvido porque queda en el medio de Prismatic y Destin Rivals es Journey Together. Mm, Es un set que nunca terminó de pegar. A mí me gusta, pero a la gente tal vez no tanto y tuvo la mala suerte de quedar en el medio de Prismatic Evolutions, un set extremadamente hypeado
y que abrir es un desastre porque es uno de los peores sets para abrir. O, no, o sacás un God Pack o no sacás un carajo, y perdón la expresión, y Destin Rivals. Y Journey to Bear quedó en el medio y tal vez termine siendo el Steam Siege de la era moderna. Sí, pero mira, aún así Steam Siege, ¿cuánto vale hoy en día una booster? Por eso, y por eso también siempre digo que se compren una de cada una, pero si tienen el flujo de fondo como para direccionar, hay mejores opciones. Siempre hay Sí, sí. mejores opciones. Y fíjate que también he tenido mala suerte de salir entre medio de esos y entre medio de toda la euforia y además salir hiperinflada también. Entonces, la gente tampoco le ha dado la oportunidad y se ha puesto a comprarla porque es que nació inflada. La prerreserva voló, Booster Box por encima de $300, o sea, ha sufrido por todas partes el set, ¿no? Pero bueno, ahora te quiero preguntar, o sea, te hablaré de lo de Surging porque creo que aquí hay un cambio interesante, ¿no? O sea, creo que las cosas han cambiado para el producto sellado moderno durante este último año, principalmente por un par de motivos. El primero es el rip and ship, ¿no? O sea, la fiebre enorme por este modelo de negocio en el cual los streamers abren sobres para los coleccionistas en directo, pues está cambiando el hobby totalmente. Se están abriendo literalmente cientos de miles de sobres a la semana por esa vía, lo que está contribuyendo a varias cosas. La primera es la escasez de producto sellado para el consumidor final por otras vías, ¿vale? Porque las tiendas físicas están peladas, las tiendas online también, hay scalping por todas partes y el rip and ship solo contribuye a más de esto, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo precisamente que haga mal al hobby el rip and ship, ¿no? O sea, el producto al final sigue llegando al cliente final, solo que por otras vías. Simplemente digo que este modelo de negocio consume muchos sobres. Por lo tanto, número dos, debido a este consumo masivo de sobres, pues creo que estamos viendo la vuelta a la coleccionabilidad orgánica del sellado. Porque este vuelve a comprarse más para abrirse que para guardarse. Y algo que creo que es algo que creo que se había perdido durante el fin de la pandemia y todo el periodo de corrección de esta, ¿no? Durante el fin de Espada y Escudo, que se estaba guardando mucho más que se abría, creo yo. Y eso me gusta, ¿no? Al final creo que el que no haya suficiente producto para todos los que lo quieren es culpa de Pokémon Company y de nadie más, pero el Rip and Ship está consiguiendo que se abra más que se guarde. Y para mí eso es muy bueno porque para eso están hechos los sobres y las cajas, ¿no? Para abrirse. Y luego, el otro motivo por el que veo que el coleccionismo de productos sellado moderno está cambiando, aparte del Rip and Ship, es porque estamos viendo un claro cambio en la filosofía de reimpresión por parte de Pokémon Company. Y aquí quiero hacer hincapié en lo de Surging Sparks, porque están tratando de satisfacer al coleccionista de sellado, tratando de que lleguen la misma cantidad de sobres al mercado, aunque siga siendo insuficiente, pero no a través de los productos más demandados de cada set por los coleccionistas. Por ejemplo, se ha estado reimprimiendo muchísimo el set de 151, pero no se reimprimen ETBs o UPCs. Han estado reimprimiéndose un montón cajas de Zapdos, de Alakazam, las Blooming Waters ha habido a patadas, Booster Bundles y este tipo de productos, pero no ETBs y UPCs. De Twilight y Surging, que dices ahora, están viéndose llegar muchas ETBs a Estados Unidos. De hecho, cuando ves hablar a Pokemart y demás, que es una de las grandes cuentas de más distribución, está hablando de que van a llegar muchas ETBs de Twilight y Surging, pero no booster boxes. Y esto está pasando con prácticamente todo, ¿no? Se está reimprimiendo de la primera etapa de Scarlet and Violet muy poco del producto sellado premium de cada colección y mucho de lo secundario, cuyo objetivo es que haya sobres y cartas en circulación, pero sin desalentar a los coleccionistas de, por ejemplo, pues las booster boxes, ¿no? O las ETBs, si los sets no la tienen. Y esto parece una jugada inteligente por su parte, por The Pokémon Company, porque así cada uno puede tener un poco de lo que quiere mientras no dejan de entrar sobres al mercado, que es lo realmente importante, pues eso, ¿no? Que entren sobres, que la gente tenga sobres y demás. ¿Ves esto de la misma manera? O sea, ¿ha cambiado tu perspectiva acerca del coleccionismo de sellado moderno durante estos 2 últimos años concretamente? ¿O siempre lo has visto igual? Para mí, y coincido con vos, el principal responsable de no satisfacer la demanda es siempre Pokémon, pero también tal vez lo hacen de una manera inteligente, porque si yo imprimo al hartazgo y después de imprimir el hartazgo supero la cantidad de impresiones a la demanda, puede llegar a pasar lo mismo que pasó en su momento con Shining Fates y todos esos sets que salieron después, el supply era tanto que la demanda no lograba comerse la cantidad de Elite Trainer boxes o lo que sea, y la gente dejó de comprar, y ahí es donde empezó la caída, y tal vez
Pokémon están manejando eso desde ese punto de vista de tratar de no imprimir tanto producto para que todo se mantenga hypeado. No, es difícil saber si es así o no y si estos tipos están pensando de esta manera. Sería un poco diabólico de su parte, pero uno puede esperar cualquier cosa de esta gente porque al fin y al cabo no deja de ser un negocio para ellos y lucrar con nosotros los coleccionistas. Lo que sí para mí eh, no tiene mucho sentido es el tema de las Elite Trainer Box de Surging. Por ejemplo, yo estoy en un canal de distribución donde veo lo que ingresa a distribución y en Surging en este momento están entrando Elite Trainer Box y también están entrando muchísimas Booster Box. Y el precio que están pagando la gente en retail, los revendedores, es alrededor de 158, $159 para luego venderlo. Así que hoy en día pagar una box de Surging, no sé, 300, 250, me parece que no. Por eso ya tengan cuidado con Surging porque están imprimiendo muchísimo, pero tal vez a 100 no las vamos a conseguir nunca más, pero tampoco a 300. Y es lo mismo, Destin Rivals en distribución está a muchos, aunque mientan y digan que no, las consiguen a 160 o 158 o incluso menos. Y nos las están vendiendo a 300 y son estos distribuidores los que están tomando una gran ganancia. Y es una lástima porque están aprovechándose de un momento y que después probablemente termine bajando todo. Pero los precios de distribución sí han subido, eso es correcto, pero no a los valores estrepitosos que nos están vendiendo a nosotros los coleccionistas. Y, o sea, yo estoy de acuerdo porque creo que The Pokémon Company sí que está pensando de esa manera. Por diabólico que pueda parecer, sí que creo que están teniendo mucho cuidado a la hora de imprimir, porque si se pasan de tirada, pueden tirar el hobby al suelo y eso lo saben. O sea, estoy seguro de que lo saben y que están intentando adaptarse a la demanda poco a poco mientras corrige al mismo tiempo la oferta. Y creo que es la forma Totalmente. como empresa más inteligente de hacerlo, ¿no? Sin Eh, dudas. lo de Surging, ¿qué es? ¿En inglés, en español, en Argentina, en Estados Unidos? Porque fíjate que Pokemart está haciendo mucho. Pokemart al final es una de las top 3 cuentas a la que los distribuidores más producto le dan en todo Estados Unidos, igual que Alpha Investments y demás. Y justamente lleva unas semanas hablando de esto, ¿no? Que está viendo que le están ofreciendo los distribuidores mucha ETB de Twilight y Surging, pero no está hablando de boosters. Háblame más de esto. O sea, ¿esto es en inglés, en español, en Argentina, en Estados Unidos? Cuéntame. Esto es en inglés, en Estados Unidos, también obviamente acá en Argentina por medio de la gente que trae de Estados Unidos, en las distribuidoras de Brasil, en Paraguay, porque yo vivo en la frontera con Brasil y Paraguay, y en todos los lugares, en todos los distribuidores con los que tengo relación y que les compro y que con el paso del tiempo nos hemos hecho amigos y tengo tal vez un precio especial, todos recibieron en las últimas semanas Surging Sparks, Surging Booster Boxes, y hace un tiempo habían recibido Paldea Evolved, por ejemplo. Fíjate. Ujú. Sí, Padea Volver sí que lo vi, pero al final Padea Volver fue un reprint de Booster Box que el mercado se lo comió enseguida. O sea, Enseguida, bueno, ahí cuando hablas del mercado, yo era una parte de eso y compré un montón. Cuando vi, no eh, puede ser que una caja que estaba a 350 te la estaban vendiendo a 200. Acá, por ejemplo, cerca de 200, compré un montón. pero Y entiendo que pasará lo mismo con Surging Sparks. Me refiero, al final el mercado tiene tanta hambre que por mucho que llegue, lo que está pasando es que lo que está llegando siempre se lo está comiendo todo. O sea, cuando ves algo en una tienda, se consume al instante. O sea, hoy justamente estaba hablando de un tendero que decía que su contable, el que se encargaba de hacer el inventario, decía, ¿podemos ya dejar de poner producto en el inventario que por la noche ya no va a estar? Porque siento que estoy perdiendo el tiempo. Y decía, vale, pues a partir de ahora solo vas a colocar en inventario lo que pase una noche en la tienda. Porque lo que caía en las estanterías se compra automáticamente, ¿no? ¿Tú crees, y es verdad que los distribuidores están subiendo muchísimo los precios y eso al final está haciendo que no acabe de bajar? Porque si al final llegan más producto, pero ese producto los distribuidores, sabiendo que al final van a poder colocarlo en el mercado, quieren por fin decir, han tomado la decisión por fin de decir, no, yo también quiero mi cacho del pastel, estoy harto de que al final sea la tienda la que se lleve más dinero o los scalpers, y hayan decidido, en vez de vender a 100 el producto a las tiendas, venderlo a 150, eso también evita que todo siga bajando, ¿no? Pero ¿tú crees que hemos ya dejado atrás por siempre el precio de las booster boxes a 100 euros para el retail? sin duda,
Olvídense, muchachos, no, no creo que, o sea, estoy convencido que no vamos a volver a eso porque incluso a los distribuidores no se la están dando tan baratas. El precio le subió incluso a ellos. Sí, sí. Pero es que no hace tanto de esto, ¿eh? Es que hace 2, 3 años las tiendas se pegaban por darte el máximo producto posible y te hacían descuentos locos y podías conseguir booster boxes a 90 euros fácil como retail. Ujú. Sin duda. Ha cambiado todo muchísimo, muchísimo. Vale, y hay otra cosa de la que hablamos ya cambiando de tercio, de la que hablamos en aquella primera visita en la que podemos decir que estábamos en lo cierto, y es el Pikachu de Van Gogh, ¿no? Y estábamos en lo cierto hasta que llegó la euforia al hobby, ¿no? Porque por aquel entonces, no sé si recuerdas, estaban llegando al mercado las primeras copias del PSA 10 de Pikachu Van Gogh. Se estaban registrando las típicas ventas infladas de los PSA 10 First to Market con precios por encima de los 1.000 o 1.300 dólares. Y estuvimos hablando de la locura que era eso y alentando a la gente a esperar si de verdad quería esa carta, ¿no? Que era muy abundante y que llegarían muchos PSA 10 al mercado y caería mucho de precio, y así fue. Creo que llegaron a verse por debajo de los 300 dólares incluso. Estábamos en lo cierto, y vaya que se llegaron más PSA 10. PSA informó que esa carta fue con diferencia la más graduada de 2023, con 53.000 copias ese año, y a día de hoy es la carta más graduada de la historia de Pokémon TCG, con más de 84.000 copias totales y más de 40.000 PSA 10 y subiendo a diario, lo que equivale literalmente a cero rareza condicional, aparte de obviamente ser una carta tremendamente común en general. Pero bueno, ¿qué es lo único que no cuadra y que me chirría muchísimo? Pues que se ha vuelto a ver muchas ventas registradas por encima de los 1.000 dólares. Y aunque parece que está corrigiendo bastante, se ha registrado una venta de Black Label por encima de 10.000 dólares y un Beckett Pristine que se vendió en junio por 6.000 dólares. O sea, ¿qué clase de sentido tiene esto? Yo no creo que pueda representarse mejor una burbuja especulativa con un coleccionable con menos fundamentales dentro de un hobby que está en medio de un episodio en el cual llevamos ya más de medio año de puro hype y euforia. O sea, dame tu opinión, Octavio. ¿Qué opinas de esta locura? Tal vez en el momento en que hicimos el primer podcast era exactamente donde recién había salido la carta y yo decía arriba de 1.000 dólares me parece una locura, hay que esperar, van a haber muchísimos y el tiempo me dio la razón porque la carta bajó hasta creo que 265, Sí, doscientos por ahí. setenta dólares en PSA 10 y sin graduar así cerrado en el blister se conseguía por menos de 100, en Birbank te lo revoleaban por la cabeza. Y obviamente después con el tiempo las cosas van subiendo y tienen su crecimiento natural por el propio, por el mercado propiamente dicho. Pero hoy en día la carta está nuevamente arriba de 1.000 y en lo personal no lo tocaría. Lo veo muy riesgoso, para mí no es algo que me llama la atención, el arte es lindo, es lo que todos quieran, como quieran, pero para mí hay una extrema cantidad, es muchísimo lo que hay. Sí, sí, total. O sea, estoy seguro de que tienes o has tenido copias. ¿Qué has hecho con ellas o qué piensas hacer con ellas? ¿Las has vendido? Porque de verdad están unos precios que no tienen sentido. Hoy en día tengo solamente una, que es la que tengo cerrada ahí con el blister y que ni siquiera la mandé a graduar, que está ahí en casa exhibida y es la única que tengo. Sí, gradué en su momento un par, pero sí las terminé vendiendo porque no, literalmente no las quería dentro de la colección. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo aquí ya en Europa, que al final era el sitio donde más disponibilidad había, en el momento más bajo, por 30 o 40 euros las podías sacar en Car Market en RAW. Fácil. O sea, entre 30 y 50 estuvieron bastante tiempo. Bastante tiempo. Bueno, una carta muy abundante. Pues nada, Octavio, con esto acabamos. No quiero quitarte más tiempo. Creo que hemos dejado reflejada la actualidad del hobby, mientras que al mismo tiempo se han dado muchos tips y recomendaciones que serán de gran ayuda a muchos coleccionistas. Y bueno, voy a dejar todos los enlaces a tus redes sociales abajo en la descripción. Coleccionista, si no has visto el pedazo de display que tiene Octavio, ve a su Instagram porque es una auténtica maravilla. Te dejo también ahí abajo el enlace de Instagram y también te dejo la primera entrevista que tuvimos, que seguro que te aporta mucho valor. Unas últimas palabras, Octavio. No, gracias siempre por la calidad del contenido que brindás, que es muchísimo, sos un estudiado del tema y eso vale un montón. Pocas personas, creo, hoy en día saben tanto como vos y es muy importante lo que haces y lo que le brindás a la comunidad. Así que gracias por tenerme nuevamente para arrancar esta nueva temporada, que sea una temporada muy exitosa
Y gracias a la audiencia por escucharme una vez más y espero en un par de años poder estar nuevamente acá, tal vez para arrancar la cuarta o la quinta y hablemos nuevamente de lo que esté pasando en el mercado y en el mundo Pokémon. A los que me conocen, bueno, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram. Hace un par de meses arrancamos a hacer videos en YouTube abriendo cartas por mera diversión, así que ahí también me pueden ver. Y nuevamente gracias por tenerme acá. Nada, Octavio, gracias a ti, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo y esperamos, como bien has dicho, que no sea la última vez. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.